Y quien volvió a estar, por supuesto, en esta audiencia con Javier Duarte es mi compañero reportero José Antonio Belmont, a quien le agradezco que nos acompañe nuevamente esta noche. José Antonio, bienvenido, buenas noches. Azucena, muy buenas noches. Pues una audiencia muy distinta a la que vivimos el lunes pasado, en la que ya lo mencionas, la opinión pública cuestionó a los ministerios públicos, la actuación de los agentes del Ministerio Público. En este caso, Azucena, te puedo comentar que, a diferencia del lunes pasado, pues este sábado se llevó a cabo pues una exposición completa por parte de los agentes del Ministerio Público de la Federación, en particular del titular del Aceido, Israel Lira Salas, quien durante más de una hora expuso y desglosó esta red criminal que le achacan al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Expuso cómplices, expuso montos, expuso empresas, hizo en fin una detallada descripción de toda esta red de corrupción que, de acuerdo con la PGR, pues el exgobernador de Veracruz tejió desde iniciado apenas unos días de su mandato. Azucena. Tú decías, vemos en la imagen a Israel Lira Salas, titular del Aceido. Tú nos decías, José Antonio Belmont, que la gran diferencia entre la primera audiencia y la segunda la marcó Israel Lira, quien sí estaba finalmente enterado de lo que había en el expediente de Javier Duarte. Te puedo comentar que presentó unas gráficas, Azucena, no leyó una sola línea de su exposición en más de una hora, incluso detalló nombres de cómplices, empresas, cuentas bancarias, en fin, se notaba de sobremanera que conocía el expediente de miles y miles de fojas que incluye el mismo, esta carpeta de investigación, así como la orden de extradición que solicitaron de México hacia acá, pues debieron haber entregado información hacia las autoridades guatemaltecas para corroborar justamente la extradición. Pues Israel Lira Salas conocía a detalle todo esto. Que lo hubiéramos esperado desde la primera audiencia, pero mejoró abismalmente la representación de la PGR en esta segunda audiencia del sábado. Y además de este personaje nuevo, el titular del Aceido, dentro de la audiencia, pues salieron a relucir otros nombres, José Antonio Belmont, otros nombres dentro de la carpeta de investigación. Sí, Azucena, en una declaración, incluso el propio Israel Lira Salas mencionó en toda su argumentación de más de una hora, pues que, por ejemplo, una declaración de Alfonso Ortega mencionaba que Moisés Mansur le había solicitado a través, obviamente directa, con órdenes de Javier Duarte de Ochoa, que le urgía comprar una camioneta y un departamento, pues para quien mencionó literalmente como su pareja sentimental, Xóchitl Dominga Tres Jiménez, también integrante del gabinete de Ochoa de Javier Duarte de Ochoa. Xóchitl 3 es un nombre que no habíamos escuchado y que se presume que era pareja sentimental de Javier Duarte. Textual, así lo dice la declaración, ¿no? Textualmente fue lo que mencionó el propio titular del Aceido en una parte de la declaración de Alfonso Ortega, este abogado fiscalista y cómplice confeso del exgobernador de Veracruz. Ahora, ¿no tendría relevancia pública la vida privada para nosotros de Javier Duarte y de su matrimonio, etcétera, si no fuera porque hay recursos públicos involucrados en el caso? Exactamente, y que mencionan que el propio Javier Duarte de Ochoa le exigió con extrema urgencia, es lo que menciona en la declaración, una camioneta y un departamento pues para esta mujer que hoy conocemos pues ya más públicamente a nivel nacional. En la primera audiencia se hablaba de que se habían podido comprobar 39 millones de 38.5 de los 438 millones. ¿Qué pasó en esta segunda audiencia? En esta segunda audiencia y en particular con la exposición, incluso con gráficas, con recuadros, con declaraciones. Ya parecía robusta la investigación. Ya muy detallada por parte del titular del Aceido, pues se mencionaba una cifra, 1.670 millones de pesos. Esto también fueron muy enfáticos en declarar que la investigación no había concluido y que pues precisamente este plazo de 6 meses era para robustecer la misma e incluso se podían incrementar los montos que le achacan de desvíos a Javier Duarte. Ya mencionabas, hay indicios fuertes de que tanto Moisés Mansur, su principal prestanombre, como Javier Duarte abrieron cuentas en Suiza y también ahí se puede identificar más montos de este dinero desviado, Azucena. Por lo pronto nos quedamos en 1.670 millones de pesos, dice la PGR. Es uno de los montos que maneja. También fueron muy enfáticos en decir que no necesariamente por un monto en específico se le está imputando a Javier Duarte de Ochoa. Incluso en su exposición dijo, puede ser por un solo peso, pero pues se le está comprobando, por lo menos en esta fase de imputación y ahora de vinculación, este delito a Duarte de Ochoa. Están siendo muy cuidadosos a la PGR para que no les desestimen las pruebas presentadas la defensa de Javier Duarte. ¿Volvemos a saber de él hasta enero?
Son 6 meses que tiene la Procuraduría para ya darle una acusación como tal, decirle al juez, esta es la acusación que tenemos contra Javier Duarte y vamos a iniciar ya el juicio. Es importante mencionar que estas 82 datos de prueba corresponden justamente a eso. Solamente mencionaron lo que eran los datos de prueba y no desglosaron qué implicaban cada uno de estos datos. Como Azucena. siempre, gracias José Antonio Belmont, gracias por tu trabajo, por supuesto. Muchas gracias, Gracias. Y bueno, pues sabes, Javier Duarte fue el rey de los memes, ¿verdad? Y lo sigue siendo durante mucho tiempo y ahora es el protagonista de la famosa canción Felices los Cuatro. Te lo encerramos en un cuarto, vamos a ser felices un rato, vamos a ser un rato, si a Duarte lo encerramos en un cuarto, vamos a ser felices un rato, y agrandamos el cuarto, a meter otros 4.